Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a esta nueva charla que el Programa de Fomento a la Lectoescritura y Divulgación de la Ciencia, Leamos la Ciencia para Todos, del Fondo de Cultura Económica, tiene para todos ustedes. En esta ocasión tenemos la presencia de la doctora Almadelia Genis Mendoza con la charla Genómica, Drogas y Salud Mental. Antes de dar la palabra a la doctora, me gustaría presentarles una pequeñísima semblanza para que la conozcamos un poco mejor. Almadelia Genis Mendoza cursó la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente, realizó su maestría y doctorado en Ciencias Genómicas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Desde 2009, colabora en la línea de investigación genómica de las enfermedades psiquiátricas y neurodegenerativas. Sus proyectos se dirigen a la búsqueda de marcadores de diagnóstico en esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos de la conducta alimentaria, trastorno neurodegenerativo y adicciones, entre otros temas. Ha colaborado en distintos libros como Genómica del suicidio, Genómica del trastorno neurocognitivo, y ha escrito numerosos artículos de investigación publicados en revistas nacionales e internacionales. Actualmente es investigadora en ciencias médicas adscrita al Laboratorio de Genómica de las Enfermedades Psiquiátricas y Neurodegenerativas. Pues bueno, ahora sí, después de mi virus informático, les dejo con la doctora Almadelia Genis Mendoza. Muy bien, pues vamos a empezar. Yo les voy a hablar un poco de lo que es genómica, drogas y salud mental. Como bien dijeron, estoy adscrita al Instituto Nacional de Medicina Genómica y al Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, donde pues se ven niños con esta problemática. Y bueno, para empezar quisiera hacerles una acotación de qué diferencia hay entre genética y genómica. A veces lo utilizamos de manera sinónima, pero justamente son, digamos que son parte de lo mismo, pero no estudian lo mismo. La genética es una ciencia mucho más antigua y estudia cómo se transmiten los caracteres de padres a hijos. Y la genómica es una ciencia mucho más actual. De hecho, tendrá 30, 40 años donde empezó a hablarse de genómica, y es un campo interdisciplinario donde está biología molecular, biología, estos mecanismos genéticos que nos llaman mucho la atención, y bueno, pues utilizamos mucho del idioma de la genética. Pero son dos ramas complementarias, sí, pero que estudian diferentes cosas. Entonces, y para seguir con este contexto, nada más para recordar dónde está el DNA. El DNA obviamente lo encontramos en las células nucleadas de todo el cuerpo. Cuando ustedes ven un programa de investigación forense, por ejemplo, luego sacan que de los huesos, que del cabello. Sí podemos sacar DNA de estas células. Sin embargo, las células deben de tener núcleo, si no es imposible sacar el DNA. Y también lo encontramos en la mitocondria. Entonces, son dos estructuras donde podemos extraer el DNA. Y bueno, para acordarse, el DNA, pues dijimos que está en el núcleo, se arregla en cromosomas, que son estos bracitos, y si lo desenrollamos como un carrete de hilo, podemos encontrar pues que es una hebra de doble hélice, donde hay diferentes compuestos como citosina, guanina, adenina y timina, que van formando estas uniones para formar el DNA. Y si nos vamos todavía más abajo, tenemos el gen. El gen es un pedacito de esta hebra. Y gran parte de la información que obtenemos en genómica, pues es en estos genes que resultan importantes e interesantes asociados a algunas enfermedades.
Entonces, esto nada más fue como un recordatorio de cómo está el DNA, dónde está y para qué nos sirve. Este DNA obviamente nos sirve para guardar el código genético, nuestra información de cada uno está en estos 46 cromosomas que tenemos en cada una de las células. Aquí es donde todas nuestras instrucciones, nuestro código genético está incluido en cada una de nuestras células. Y bueno, pues hablando del genoma, el genoma es un conjunto de DNA dentro de cada una de nuestras células y se enfoca en la estructura, en la función, en la evolución y en el mapeo de todos los genomas. Recordemos que hace algunos años se logró hacer la secuenciación de los genomas y bueno, pues fue a partir de allí donde se nos ha permitido investigar un poco más de varias enfermedades. Entonces, pues uno de lo que más llama la atención es cómo fue la evolución. Aquí, por ejemplo, en este árbol se puede detectar los linajes de los seres humanos. Ustedes saben que salieron de África y después nos fuimos diversificando. Entonces, estas líneas de diferentes colores nos indican qué tan diversos somos, qué tan diverso es la especie humana, ¿no? Es un árbol nada más de ejemplo. Y bueno, una vez que ya sabemos qué es el genoma, que estudia la genómica, pues vamos a entrar al otro tema de lo que es la parte de drogas. Entonces, cuando hablamos de una droga, pues siempre se nos viene a la cabeza que son sustancias que pueden producir dependencia, que producen alguna estimulación o deprimen el sistema nervioso, produciendo un trastorno del juicio y en el comportamiento de la persona. Seguramente todo mundo en algún momento hemos tomado alguna droga. Y en este sentido, hay drogas prohibidas que son nocivas para la salud, de las cuales se abusan y que en alguna forma traen un prejuicio individual o social. Pero, pues también una droga puede ser una sustancia natural o sintética que modifica temporalmente la percepción, la sensación, el estado de ánimo y la actividad física o mental. En ese sentido, pues hay drogas legales y drogas ilegales, ¿no? Y justamente lo que tiene que ver con esta droga es el por qué nos hacemos adictos o por qué nos hacemos dependientes. Entonces es ahí donde entra nuestro cerebro y entra el circuito de la recompensa. ¿Por qué seguimos tomando esta droga, fumando o inyectando esta droga? Porque nuestro cerebro nos lo está pidiendo. Entonces, el circuito de recompensa tiene que ver con la dopamina y esta región que se llama tegmental ventral y el núcleo accumbens. Esta región, en este punto azul, es donde está la mayoría de la dopamina que que tenemos y que se puede generar a partir de una droga. Entonces, estos son vías que llevan hacia el núcleo accumbens o hacia la corteza frontal y prefrontal. ¿Por qué es importante este circuito de recompensa? Porque justamente la dopamina va a estar en esta región y va a llegar hasta la corteza y es donde justamente nos va a alterar el juicio. ¿Pero por qué es importante la dopamina? Porque tiene varias funciones. Una es el control motor. Si ustedes se acuerdan, cuando han tomado alcohol un poquito de más, lo primero que se altera es el control motor. Ya no podemos caminar bien, empezamos a tambalearnos y se ve también alterada la modulación del afecto. La cognición, empezamos a decir palabras a lo mejor que no se entienden, o hasta el chiste, ¿no? Empezamos a hablar inglés y demás. Y también la dopamina tiene que ver con la recompensa y el placer.
esta recompensa y el placer, pues obviamente la tenemos cuando comemos algo rico, cuando comemos chocolate, cuando nos enamoramos, etcétera. La dopamina siempre está implicada tanto en estas funciones como en el circuito de la recompensa. Bueno, entonces aquí les muestro receptores dopaminérgicos que, si ven en este esquema, son más rojitos. Y es importante decir que estos receptores de dopamina, estos lugares donde va a llegar a la dopamina a pegarse, decrecen con la edad. De manera natural, con la edad se van perdiendo. Pero justamente alrededor de la adolescencia es cuando más tenemos. Y es cuando justamente somos más vulnerables a anclarnos a alguna adicción. Entonces, si ustedes pueden ver, este es un cerebro de 24 años y este es un cerebro de 86 años, donde algunos receptores pues ya se perdieron y ya son mucho más escasos. Entonces, bueno, este es un esquema de cómo se va decrementando los receptores de dopamina. Entonces, cuando nosotros tomamos alguna droga o alguna sustancia que tenga que ver con el placer, estos receptores que están justamente en este botón sináptico, va a haber varios receptores y van a llegar a pegarse, van a salir y van a llegar a pegarse. Cuando nosotros tomamos alguna droga, estos se llenan y se llegan a desensibilizar, o sea que ya no funcionan. Y para mantener los mismos niveles de estimulación dopaminérgica, tenemos que consumir más droga de la que estábamos tomando. Entonces, por ejemplo, si empezamos aquí en dos moléculas, justamente necesitamos mucho más para alcanzar ese placer que nos está infiriendo la dopamina. Y esto, pues obviamente, como les dije, tiene que ver con el circuito del placer. Pero justamente no sabemos si tenemos vulnerabilidad a anclarnos con alguna sustancia. Eso se llama el sistema Go, que nos dice, sí, ve a hacerlo, tú puedes, o tú ve a buscar otra sustancia o otra manera o otra cosa que te haga sentir y te haga tener más dopamina, porque pues justamente necesitamos tener los mismos niveles que teníamos antes. Pero pues esto tiene sus desventajas. Aquí les muestro algunas fotografías de cerebros de usuarios crónicos a diferentes sustancias. Por ejemplo, los que están aquí del lado izquierdo son sujetos controles, sujetos que no tienen que no han probado ninguna sustancia, y del otro lado los que han probado alguna sustancia. Por ejemplo, el primero es de cocaína. Y como ven ustedes, hay puntos negros, bueno, hay como agujeros negros, y ya no hay tanto color rojo. Esto es por justamente el abuso de droga cocaína. En el cerebro se empiezan a morir neuronas y esta muerte de neuronas nos hacen pues estos agujeros y justamente nos va deteriorando tanto la cognición, la concentración, el movimiento, todo en lo que vieron que estaba implicado la dopamina y otras funciones relacionadas con otros sistemas que también se van deteriorando. El siguiente es un ejemplo de anfetaminas, donde ustedes pueden ver el sujeto control y el otro cerebro, donde pues hay mucho más agujeros, ¿no? Y bueno, pueden decir, estas son drogas ilegales, la cocaína, las metanfetaminas son ilegales, pero ¿qué pasa con las drogas legales? El alcohol, por ejemplo. Aquí usuarios crónicos ven que también
pues tienen algunos agujeros su cerebro, y la reducción de la dopamina también es importante. Por eso es que necesitan consumir y consumir mucho más de lo que consumían al inicio. Entonces, nosotros nos preguntamos, bueno, la doctora Volkoff es una de las pioneras en hacer estos estudios de expresión de los receptores de dopamina y ver cómo están implicados en el uso de drogas. Y bueno, pues no sabemos qué fue primero, si tenemos susceptibilidad a tener menos receptores dopaminérgicos o el constante empleo y uso de estas sustancias nos hacen que los receptores se descompongan. Entonces, pues es un juego entre el huevo y la gallina. Lo que sí sabemos es que hay una neuroadaptación. Y finalmente eso es lo que te hace seguir funcional, pero también lo que te hace seguir dependiendo y queriendo tomar o inyectarse estas sustancias. La dopamina también interviene en estos buscadores de nuevas cosas, ¿no? Estos chicos o estas personas que les gusta la alta velocidad, que les gusta aventarse por paracaídas, que son prácticas pues realmente peligrosas, ¿no? Que son divertidas, lúdicas, no sé, pero justamente tienen que ver con peligro y tienen que ver con la búsqueda de la novedad, que también lo tienen las drogas, ¿no? Buscamos más novedad y es cuando se pueden anclar en diferentes tipos de drogas de abuso. Entonces, bueno, así es como se ven los cerebros de usuarios crónicos. Y la mala noticia es que esos usuarios, cada vez el inicio del consumo de estas drogas es cada vez en edades más chicas. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro una gráfica. Esto es importante de recalcar que es del 2002 y es en Estados Unidos, donde la edad de inicio era pues aproximadamente 12 años y bueno, pues inician justamente con el tabaco. Aquí pueden ver que el tabaco es la droga de mayor consumo. Luego es la vía de entrada para otras drogas como marihuana y alcaloides y otras drogas. Entonces, algo importante es que cada vez el inicio del consumo es en edades más tempranas. Antes se decía que se daba en hombres, pero ahora la edad es más o menos igual. Vamos a ver datos más allá. Y la puerta de entrada casi siempre es el tabaco o el alcohol. Y una vez que abrieron esa puerta de entrada a las drogas, algunas de estas drogas, pues es fácil anclarse a las otras. Y bueno, hablando de edades tempranas, tenemos algunos receptores, por ejemplo aquí receptores a nicotina y receptores a cannabis, o sea, a marihuana, que todos los tenemos y estos aparecen en etapas tempranas de la vida, incluso cuando estamos en gestación todavía. Entonces, todos tenemos estos receptores a nicotina, aquí los marcamos, y receptores de cannabis. Obviamente, cuando eres muy pequeñito, cuando eres pequeño, pues los tienes y los tienes en abundancia, como ya lo vimos, tiene que ver con la edad. Y una vez que tú tengas contacto con la sustancia, estos receptores se han encendido y es ya muy difícil apagarlos. Y bueno, pues cuando ya somos adultos, estos van decrementando, como se ve aquí. Algunos, pues ya ni siquiera se ve la tinción de estos receptores. Entonces, lo importante de aquí es que todos tenemos los receptores y pues una vez que se encienden, es difícil apagarlo. Y bueno, pues los tipos de drogas creo que está un poquito de más.
porque seguramente ustedes conocen más de drogas, pero es importante ver que algunas drogas deprimen el sistema nervioso y algunas las estimulan. Dentro de las drogas ilegales, dentro de las drogas legales, pues tenemos el alcohol, el tabaco, ahora la cannabis, y tenemos ilegales que desgraciadamente pues los encontramos mucho en la calle, como los inhalantes y algunos sintéticos que pueden causar mucho daño. Y bueno, y aquí los dejo con esta pregunta, que es si los alimentos con alto contenido calórico también se pueden catalogar como tipos de drogas. Entonces, pues ténganlo en mente. ¿Qué características debemos de tener, debemos de observar en alguien que ya tiene una adicción? Cuando alguien tiene una adicción, hablamos de tolerancia y abstinencia. Entonces, la tolerancia, pues es el consumo de droga en forma continua que disminuye la respuesta a dosis constantes y repetidas y necesita un incremento de esta dosis para tener el mismo efecto. Cuando pasa esta tolerancia, pues también cuando dejas de tener la sustancia, pues aparece otra característica que es la abstinencia. Y bueno, son síntomas físicos y emocionales donde vemos al consumidor inquieto, que tiene insomnio, que tiene ansiedad, que tiene delirios, que tiene temblores. Depende de la sustancia que sea adicto. Y cuando hablamos ya de dependencia o adicción, pues es este encadenamiento a la sustancia y que el consumidor la usa a pesar del daño. El consumidor sabe que le hace daño, pero a pesar de saberlo, pues lo usa. Hay rápidas recaídas en los que ya son dependientes. Seguramente ustedes han escuchado, conocen a alguien que dice, no, pues ya voy a jurar que no voy a beber, y juran por un año, ¿no? Pero a la semana, pues ya están viendo que pues este juramento no dio resultado, pues que ya tiene una dependencia física, una dependencia que tiene que ver con el sistema de recompensa que les mostré anteriormente. Y bueno, el uso lo vuelve a adquirir rápidamente. Hay adicción mediada por esta dopamina, por el circuito de la recompensa, y está altamente condicionada y puede estar influida por genotipos o por cosas genéticas. Entonces, ¿cómo sabemos que nosotros tenemos esta predisposición genética? Realmente no lo sabemos. No sabemos hasta que pues, nos hagamos una prueba genómica y veamos si tenemos estos genes responsables. Pero primero tenemos que conocer cuáles son estos genes. Y pues desde hace varios años se han querido obtener los genes que están asociados o involucrados en estas problemáticas de alcoholismo, de tabaquismo, de uso de cannabis, de uso de otras drogas. Sin embargo, a pesar de hacer varios esfuerzos durante muchos años, pues no hay un gen responsable directamente de una adicción. Lo que sí sabemos es que son enfermedades multigénicas, que hay muchos genes asociados, pero también complejas. ¿Por qué complejas? Porque tiene que ver, los genes que pueden estar asociados y puedes tener riesgo a, pero también no tenemos que olvidar que un factor de riesgo puede ser tener una familia que, pues que está involucrada en este uso de sustancias. O también el lugar donde creciste, que a lo mejor hay mucha disponibilidad, o no sé, muchos factores que a esto le llamamos epigenética. Tiene que ver con cómo se está regulando este gen para que se pueda expresar y darte este factor de riesgo. Entonces,
pues tenemos mucho que aprender, todavía mucho que ver, pero pues algo de lo que ya se ha aprendido, y esto con estudios ya muy sofisticados a nivel genómico, es el estudio de todo el genoma en muchos individuos que tengan dependencia, en este caso al alcohol. Aquí, como ustedes pueden ver, fueron 274.424 individuos de múltiples poblaciones. Fueron poblaciones europeas, africanas, hispanas, orientales, asiáticas, en donde el objetivo era ver algunos genes involucrados con el alcoholismo. Y vimos que hay genes relacionados con el metabolismo del alcohol, como este gen del aldehído deshidrogenasa, que ver cómo metabolizamos cada uno el alcohol. Entonces, seguramente ustedes conocen a gente que con una sola copa ya se emborrachó. Bueno, no se emborrachó, ya sintió como los efectos del alcohol. Y otra gente que con 5 copas aún está íntegra. Entonces, eso tiene que ver con el metabolismo, de cómo metabolizamos este alcohol. Y uno de los genes responsables, pues es este. Y como ven, está en muchas poblaciones diferentes. Están también algunos transportadores de lípidos y algunas variantes de este aldehído deshidrogenasa. Entonces, el primer paso es ver qué genes están involucrados para poder estudiarlos después en otras poblaciones. Esto con respecto al alcoholismo. Con respecto a la marihuana, pues también se han hecho varios estudios y hay genes que se llaman receptores nicotínicos acetilcolina o receptores nicotínicos, que son alfa 5 y alfa 3. Estos receptores ya se habían encontrado en gente que fumaba. Y vieron que justamente estos receptores, estos genes de CHRNA5 y 3, están asociados con gente que también es usuaria o dependiente a marihuana. Y pudieron ver que esta dependencia con los síntomas tienen un papel importante en la dependencia a nicotina. Entonces, hay genes que se pueden compartir, como la marihuana, que se comparte con los que tienen tabaquismo. Entonces, en cuanto al tabaquismo, sabemos que, fíjense bien, que 44% de todos los cigarros consumidos en Estados Unidos son por personas que tienen algún trastorno o enfermedad mental. Aquí ya metimos el otro concepto de nuestra plática, que es enfermedad mental. Y 75% de los pacientes en programas de adicción o en hospitales psiquiátricos fuman. Entonces, ¿qué hace la nicotina en el cerebro? Pues también tiene que ver con este circuito de recompensa, con estos receptores a nicotina que están en la sinapsis de las neuronas. Y el hecho de incrementar la nicotina, pues también desensibiliza los receptores y hace una neurona sensible a más dopamina. Entonces, justamente, pues todo nos lleva a ese circuito de los que ya les hablé anteriormente. Y bueno, ¿qué tiene que ver el tabaquismo y la enfermedad mental? Nosotros, hemos escuchado varias teorías y una de las teorías más aceptadas es la teoría del beneficio, en donde se dice que el fumar mejora la cognición, o sea que te vuelve como más atento. Y esto porque justamente una de los receptores es el receptor alfa 7, donde llega la nicotina. Se dice que inhibe la actividad de otra enzima que se llama MAO, que reduce la ansiedad, que tiene que ver con receptores GABAérgicos y que generalmente mejora efectos colaterales de P450, tiene que ver con atención. Sin embargo, esta atención es momentánea. Sí se ha visto que alguien que fuma
pues tiene como mejor atención, pero es una atención de 2 minutos, ¿no? Y después la atención regresa al estado basal. Sin embargo, un fumador, como lo pueden ver aquí en la figura, en la resonancia, en la figura de la resonancia, un fumador también tiene estragos a nivel del cerebro, también tiene muerte neuronal, y su capacidad dopaminérgica de los receptores también disminuye, a diferencia de un no fumador. Entonces, el tabaquismo y la enfermedad mental, ¿por qué es importante? Porque el fumar te da 25 años de vida menos que un no fumador. También, como les dije, aumenta el riesgo de otras adicciones. Es la puerta de entrada a otras adicciones o pueden utilizar estas adicciones al mismo tiempo, ¿no? Alguien que fuma también toma en una fiesta, ¿no? Te da mayor estigma de integración social. Antes, no sé, les puedo hablar de 30 años atrás, el fumar era como un símbolo de estatus. Alguien que fumaba decías, no, bueno, pues tiene mucho estatus y qué bien se ve fumando. Sin embargo, esta situación de fumar pues te lleva a una poca integración social porque al final necesitas más cantidad de dinero para seguir con esta situación de conseguir la droga a la que estás anclado y pues el estigma ya se vuelve social. Antes eras simpático y ahora pues a lo mejor el humo te da como una situación de mejor aléjate y vete a fumar allá lejos, ¿no? Y bueno, dentro de por qué es importante con la enfermedad mental, el fumar reduce la capacidad de que te hagan efecto los medicamentos psiquiátricos. Y bueno, el diagnóstico de enfermedad mental tiene mayor severidad del tabaquismo y más o menos al día se fuman 25 cigarros personas con pues demencia, con esquizofrenia, con trastorno bipolar, con varios trastornos que psiquiátricamente se han caracterizado. Entonces, la persona que es adicta o que tiene uso de alguna sustancia tiene que tomar una decisión. Esas personas con dependencia de sustancias tienen mal control de sus impulsos, son impulsivas, y los fumadores funcionan mal en pruebas psicológicas y que se vinculan a decisiones. Tu decisión puede estar comprometida con este uso de sustancias. Por eso es importante pues tomar esta decisión de tratarte o no. Y bueno, ¿qué relación tiene con estos trastornos psiquiátricos? Nosotros bueno, les voy a hablar como de las enfermedades psiquiátricas más conocidas. Nosotros hemos visto que es importante la edad de inicio de alguna enfermedad porque diagnosticando una enfermedad con un inicio temprano tiene mucho mejor pronóstico. Entonces tenemos que antes de los 5 años pues es mejor tener el diagnóstico de alguien que tenga autismo o niños que tengan atención de déficit de atención y hiperactividad. ¿Por qué? Porque en estos años su cerebro está formándose aún y los medicamentos o el tratamiento que les manden les pueden hacer mejor efecto que si se diagnostica más tarde. El diagnóstico de ansiedad, depresión o desórdenes de conducta antisocial son entre los 5 y los 10 años. Esto sería una manera buena de detectarlos porque tienen mucho mejor pronóstico. Y entre los 10 y los 13 años se puede diagnosticar mejor a alguien que tenga un trastorno de obsesivo compulsivo, trastornos de la alimentación o abuso de drogas. Y si recuerdan, el abuso de drogas cada vez se va haciendo a años más tempranos.
Les muestro una gráfica que era a 12 años más o menos. Y posteriormente, pues ya están los trastornos psiquiátricos, digamos, más complicados, como son los trastornos bipolares, el trastorno de pánico o las fobias sociales. Estos pues ya son más complicados de tratar y tienen no tan buen pronóstico como alguien que se trata al inicio. Y lo que ahora estamos viendo es que todo está conectado, ¿no? Como vimos que la dopamina se conecta con el abuso de drogas, pues también se conecta con muchas de esas enfermedades y me atrevería a decir que una persona que tenga, por ejemplo, déficit de atención y no sea atendida, puede generarle otro trastorno psiquiátrico, como trastorno bipolar, si esta persona no es atendida y sigue con problemas de déficit de atención. Entonces, aquí dos cosas. Es importante la atención temprana y es importante determinar si tienes o no algún trastorno psiquiátrico, porque te predispone al uso de mayores drogas, como lo vimos con el tabaquismo. Y bueno, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante el tener un diagnóstico temprano? Porque justamente tiene que ver con el neurodesarrollo, con el desarrollo del cerebro. Esto es importante porque cuando somos niños, nuestro cerebro no está totalmente desarrollado, es un cerebro inmaduro. El cerebro, el cerebro se madura de adentro hacia afuera. Cuando, bueno, si se acuerdan de las clases de los reptiles, los reptiles nada más tienen regiones importantes para la sobrevivencia. En este caso, pues sí tienen su sistema límbico, donde está el sistema de recompensa, porque es para sobrevivir. Los mamíferos tenemos ya esta situación de tener pues nuestra corteza, y esta maduración de la corteza se logra a edades más tardías, como en edad adulta. Entonces, aquí este cerebro que tiene un niño, pues está más inmaduro que un adolescente, más inmaduro que un adulto, un adolescente tardío, y finalmente se madura o llega a su madurez entre los 22 y 24 años. Entonces, ¿qué le pasaría al cerebro si en este estado inmaduro, en ese estado, tiene contacto con alguna sustancia y aparte de tener contacto, pues abusa de ella o es un usuario crónico? Entonces aquí les muestro una microfotografía de las neuronas de cuando estamos pequeños. Como ven aquí en el P6, pues hay muy poquitas neuronas y va creciendo la sinapsis según vamos creciendo y va madurando nuestro cerebro. Por eso es importante cuando tengas una sustancia, que el uso de sustancias sea lo más tarde posible para que no afecte el neurodesarrollo de tu cerebro y que no afecte la cognición y que no afecte la toma de decisiones, etc. Entonces, bueno, ya les dije, la maduración va de adentro hacia afuera y la sinapsis, que realmente es lo que va a formar pues esta red para tomar decisiones, pues se hace justamente en la corteza prefrontal. ¿Por qué la edad es un periodo sensible? Porque justamente antes se decía que no había neurogénesis, ahora sabemos que hay neurogénesis, que la neurogénesis es diferente en diferentes regiones del cerebro y justamente en la región donde hay más neurogénesis, pues es la región mesolímbica donde está el circuito de recompensa. Entonces, pues tenemos neurogénesis cuando estamos niños. Se forman pues la mayoría de las neuronas, no quiere decir que después no se formen, pero cuando vamos creciendo en edad, se forman
dendritas y se forman espinas, que estas justamente son las que nos van a dar la oportunidad de tener sinapsis, de tener aprendizaje, de tener buen juicio, de todo nuestro funcionamiento de nuestro cerebro, que es importante tenerlo. Y bueno, hasta aquí hablando de por qué es sensible y por qué es importante la edad, por qué es importante que se madure el cerebro antes de tener contacto con las sustancias. Hay algo que se llama patología dual, que pues es algo que se acuñó hace realmente muy poco tiempo, que tendrá unos 5 años, en donde hemos visto que hay más probabilidad de dependencia cuando tienes un trastorno psiquiátrico y un uso de sustancias. Muchas de las personas que tienen una dependencia tienen un trastorno mental y usan sustancias. A esto se le llama patología dual y hay una comorbilidad entre el 60 y el 90%. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues justamente hay que atenderse, hay que checar un profesional para ver qué trastorno mental tienes atrás. Generalmente es ansiedad, generalmente es depresión, para poder controlar después el uso de la sustancia. Porque muchas de las veces hay programas en donde pues sí ayudan a que ya no tengas el uso de sustancia, pero no van o no saben de que hay una comorbilidad de un trastorno mental allí también con ellos. ¿Qué es lo que sabemos de las drogas? En México se hace cada 4 o cada 5 años una encuesta que se llama Encuesta Nacional de las Drogas, en donde pues se ve la cantidad de drogas, la cantidad de usuarios que hay. Entonces, esta es una gráfica del 2002, que es la verde, 2008 amarillo, naranja 2011 y la roja 2016, que justamente nosotros participamos en ella y es la más actual. Entonces vimos que el consumo de marihuana incrementó, pero incrementó exponencialmente. Ahorita que está muy de moda eso de la marihuana, en drogas ilegales, o sea, poniendo todas en un mismo canasto de drogas ilegales, pues aumentó su consumo. Cocaína también aumentó, quizá no tanto. Y cuando ponemos cualquier droga, pues vemos el aumento. Entonces, este aumento, pues es preocupante. ¿Y qué tenemos con el consumo de alcohol? Entonces, aquí nada más se hizo en 2 años, en el 2011 y en el 2016. Y tenemos varios parámetros para determinar si es o no dependencia, ¿no? O nada más es uso ocasional. Entonces, en el último mes tenemos que, pues, aumentó también. En el último año, no aumentó. Tenemos uso excesivo, uso diario también aumentó y uso de alguna vez. Entonces, digamos que los que están de diario y el consumo diario pues son altamente dependientes y alguna vez pues son como uso ocasionales. Y cuando lo dividimos en drogas, pues también vemos que hay un aumento en el uso de marihuana, hay un aumento en drogas ilegales y hay un aumento en cualquier droga. Pues esto es importante porque justamente son números que nos alertan de cómo está el consumo en nuestros habitantes. Y bueno, a pesar de eso, hace poquito encontré este artículo en donde dicen que el uso de estas sustancias pues no incrementó en el confinamiento. Sin embargo, pues habría que ver cuáles van a ser los tratamientos o las estrategias para ver que este incremento pues no se vuelva a disparar después de la pospandemia, ¿no? Y bueno, con esto termino, nada más recordándoles que son enfermedades complejas
que tiene que ver, sí, con genética, que tiene que ver con la regulación de estos genes que tienen una situación biológica, pero que también tiene que ver con la epigenética, con todo lo que nos rodea, con el ambiente, con la alimentación, etcétera. También tiene que ver, tiene una arista psicológica donde tiene que ver dónde creció la persona, qué herramientas tiene para contrarrestar estos riesgos. Y bueno, pues también la historia que tiene en su casa, en su escuela, en donde está, ¿no? Puede haber una historia de abuso o puede haber maltrato, perfeccionismo, etc. Entonces, son enfermedades complejas que es necesario seguir estudiando y que, pues por su misma complejidad, tiene que ver un abordaje multidisciplinario y pues tratar de llevar este tratamiento de esta manera. Pues yo con esto termino y bueno, no sé si abrimos para preguntas. Así es, doctora, pues muchísimas gracias. Y claro, como ya les comentamos desde el principio de la charla, si alguno de ustedes tiene alguna duda, algún comentario que realizar a la doctora, por favor, tienen el chat abierto. Mientras alguno de ustedes rompe el hielo, me gustaría saludar a todos los estudiantes que nos acompañaron desde diferentes puntos de la República pertenecientes al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Muchos saludos. Tenemos, por ejemplo, desde la Ciudad de México, por ejemplo, en Azcapotzalco, el CONALEP Centro México-Canadá, el plantel Gustavo Madero 2, Coyoacán, Magdalena Contreras, Tlalpan 2, Iztacalco 1, pero no solamente de la ciudad, también tenemos el CONALEP Tunancingo, Pátzcuaro, Escuinapa, Guasave, Mazatlán 2, Los Mochis 1, Culiacán 3, el CONALEP Don Víctor Gómez Garza, Los Mochis, El Carrizo, Tepic, Salina Cruz. Muchas gracias por acompañarnos. Tepic también, por supuesto, Nayarit, exactamente, CONALEP 3 dicen, bueno, pues entonces, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pues este es el momento indicado para hacerla. Pueden dejarla por el chat o si alguno de ustedes quiere hablar, pues también se puede. Levante la mano, por favor, y listo. Pues mire, ya tenemos la primera. Es un tema muy interesante además. Muchas gracias, Óscar Arturo, por romper el hielo en esta ocasión. Él nos pregunta, usted mencionó que el cerebro te pide más y más droga. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Lo dije varias veces, que tiene que ver con el sistema dopaminérgico, con el sistema de recompensa, donde tenemos unos receptores que se llaman receptores dopaminérgicos, en donde se empiezan a saturar y se empiezan a descomponer, se llama desensibilización. Y esto produce que ya no te llegue la dopamina y ya no te genere el mismo placer. Entonces tienes que meter más sustancia para generar más dopamina y que te genere ese placer basal que tenías al tomarte, no sé, al tomar 1 mililitro, ahora tienes que tomar 2 mililitros para generar la misma respuesta. Esto se llama tolerancia. Exactamente. Justamente abajo nos comenta Ángel Daniel de Jesús García. Él nos comenta justamente que él piensa que es porque, o sea, el cuerpo la necesita, ya está tan acostumbrado. Y me interesó como la última parte. Dice, y si dejara esta sustancia, puede llegar a morir. O sea, ¿hay algún momento en el que como la privación de la sustancia tenga consecuencias tan serias como mortales? ¿O más bien se trata de algún otro tipo de padecimientos que puede tener el individuo? Depende
el tipo de dependencia que tenga, si es, bueno, el tipo de dependencia en drogas que esté tomando y depende el tiempo que lleve. Sí, cuando retira la sustancia, sí hay malestares psicológicos y malestares físicos que llegan a sentir que se mueren, ¿no? Pero justamente pasando esta situación, pues pueden empezar ya a retirar pues la droga. Eh, Sin embargo, sí, si no hay un tratamiento adecuado o un acompañamiento adecuado para dejar la droga, sí puede haber, no me atrevo a decir muerte, pero sí puede haber alguna secuela importante en, pues en el usuario. Exactamente, pues yo recuerdo a un familiar que tuve que era muy, muy alcohólico y que sí se ponía como loco, como si fuera, como si estuviera poseído, así pidiendo por favor más alcohol, ¿no? Bueno, hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo podemos ayudarle a una persona a dejar una adicción. Por ejemplo, me parece que María Ayala pregunta en específico sobre el tabaco, pero por ejemplo, Marlene Vázquez Santiago pregunta pues en general, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para que una persona vaya dejando poco a poco una adicción a una sustancia? Sí, pues lo importante, creo que hay dos cosas importantes. Uno, que la persona quiera, porque si la persona no necesita dejar esa sustancia a la que es dependiente, no hay manera, ¿no? La persona quiera y dos, que vayan al lugar indicado. Como les hablé hace un momento, hay comorbilidades, hay un trastorno dual del que no se habla. Entonces, muchas de las personas que tienen una adicción también tienen un trastorno mental. Entonces, ¿a dónde se atienden los trastornos mentales y las adicciones? En el psiquiatra. Ir a un psiquiatra no significa que estás loco, porque ese es el estigma que desgraciadamente nos dejaron las películas, de que era un psiquiatra, es porque estás loco. Realmente la locura no existe. Es una descompensación química del cerebro y con esa descompensación tienes que ir al especialista. Si estás enferma del corazón, nadie te critica, ¿no? Pues ve a un cardiólogo, ¿no? Pero si estás enfermo de un trastorno mental, viene luego el estigma, ¿no? Es que estás loco. No, realmente hay una descompensación en tu cerebro. Hay que saber qué medicamento, qué tratamiento es necesario para que vuelva a equilibrarse y así dejar la dependencia. Pero necesitamos saber primero qué trastorno psiquiátrico te acompaña, aparte de la dependencia, para tratar uno primero y luego después, o tratarlos de manera, los dos al mismo tiempo. Pero sí ir a un tratamiento serio, ¿no? Para que pueda llevar un buen tratamiento. En efecto. Pues sí, creo que hay algunas preguntas que más o menos ya están contestadas al respecto, porque por ejemplo preguntaban, ¿y si por ejemplo tengo una adicción durante mucho tiempo, aún así puedo dejarla? O sea, como si fuera, no sé, si ya lleva más de un año, ¿puedo? Sí, realmente sí se puede, atendiendo lo que acaba de comentar usted, ¿no? Como decía incluso durante la charla, no centrándose nada más en que deje la sustancia, sino en averiguar por qué la está consumiendo, qué es la carencia que le está generando este consumo, ¿no? Bueno, carencia me refiero como a algún trastorno mental, más bien, ¿no? Sí. Porque se escucha muy feo eso, realmente no es una carencia. Bueno, hay una pregunta muy interesante. Yo la verdad no sabía de eso porque no sé, he visto a compañeros haciéndolo y todo, pero esta cuestión del cigarro eléctrico, electrónico, como se llame, ¿usted sabe por qué comentan que es peor que fumar un cigarrillo normal? Esa es la pregunta que nos hacen nuestros compañeros. Sí, bueno, hablando del cigarro, cuando fumas, pues la sustancia activa es la nicotina. Sabemos que aparte de la nicotina, el cigarro tiene 300 sustancias más tóxicas. Entonces, cuando fumas la nicotina más esas 300 sustancias.
La idea del cigarro electrónico surgió porque supuestamente podría como que ayudar a esta adicción a la nicotina. Sin embargo, cuando tú fumas algo del cigarro electrónico, fumas todas las sustancias tóxicas, no nicotina. O sea, no eres, realmente esta adicción a la nicotina no es exclusivamente del cigarro, sino que es, pues es un todo, es como el uso de tener algo en la boca, el, el, el proyectar el humo hacia el cerebro, etcétera. Pero concretamente te hace daño todas las sustancias que fumas, no nada más la nicotina. Y en este caso el cigarro electrónico, ¿quién sabe qué sustancia te estás fumando? Entonces realmente no hay estudios suficientes como para decir, es que es la sustancia fulanita, es una mezcla que quién sabe de dónde la sacan, que es la que te está haciendo más daño. Aparte de que fumas, se calienta, se va a la garganta, se va a todas las células donde llega ese humo caliente. Wow. Bueno, pues con razón. Bueno, yo no, de digo, yo ni sabía de eso, pero bueno. Una persona nos... Ah, perdón, adelante, Laura. Bueno, yo quería, bueno, es que como se me desconectó un poquito la compu, pero hay una pregunta de María Paula que, que dice que si, así como nos podemos hacer adictos a una droga, puede ser alguna bebida, al azúcar, bueno, el chocolate que sí está considerado droga. ¿Se encuentra alguna satisfacción al consumir esto? Y yo preguntaría también el ejercicio, por ejemplo, y su relación con la dopamina. Es decir, si uno hace mucho ejercicio, pues yo pienso que sí tiene que ver con el placer, con la recompensa, pero también el consumo de los refrescos que estaban comentando mis compañeros también en el chat, con la concha, con el pan dulce, es decir, ¿hay adicción con esos alimentos azucarados también? ¿Se consideran adicciones? Se considera adicción según el escritor que leas, porque así como hace muchos años no se consideró adicción el alcohol, ahora sabemos que justamente todos los alimentos azucarados con alto índice glucémico y pues altamente calórico, se va al sistema de recompensa. Es lo mismo. Entonces, nosotros sí consideramos que es una droga, sin embargo es una droga que tiene muchos intereses económicos. Y si nos tardamos para determinar una droga con algo que era evidente que si tomaban alcohol, pues se ponían complicados, ahora con una droga que tiene que ver con el metabolismo, con todo esto de el metabolismo de azúcar y demás, es complicado. Pero sí tiene los mismos efectos dopaminérgicos que el alcohol, que hacer ejercicio. Y bueno, pues justamente todo se reduce a que todo en exceso pues es malo. Entonces, esto del ejercicio pues se llama vigorexia, que sí es una adicción hacia, eh, hacia el cuerpo, hacia formar el cuerpo como ellos creen que es bueno. Y hay distorsiones en todas la toma de drogas. Lo que se ve es que hay una distorsión muy característica, ¿no? Por ejemplo, los que hacen mucho ejercicio, pues aunque ya tengan un músculo grande, funcional y demás, ellos lo quieren más grande. Entonces, estas distorsiones también pues tienen que ver con otra región del cerebro y tiene que ver con dismorfias y demás, pero pues sí, podríamos catalogar muchas cosas que aún no están dentro de la lista de drogas, pero que pues por algunos intereses o por falta de estudios probablemente no se determinen como droga, pero sí afectan y sí encienden este sistema de recompensa.
Gracias. De acuerdo. Bueno, pues, y yo creo que relacionado con la pregunta anterior, digamos, ¿cómo podemos saber que cuando, bueno, pues en muchas sustancias se pueden volver muy, muy consumidas con frecuencia por nosotros, pero María ya la pregunta, ¿todo consumo significa problema? ¿Cuándo pasamos esa línea de lo consumo porque me gusta y ahora lo consumo porque no puedo dejarlo? La línea es sumamente delgada, pero generalmente cuando te provoque algún problema, cuando socialmente te esté provocando problemas, cuando quieras ir a comprar droga y no quieras estudiar, cuando estés trabajando y lo único que piensas es en esa sustancia, cuando en general tu vida está, bueno, que piensas solamente en la sustancia, en conseguirla, en consumirla, pues ya es un problema, pero entre cómo saber y cómo detectar esa línea delgada, pues es solamente conociéndonos, ¿no? O sea, cada uno debe de conocer su organismo y tiene que ver hasta dónde. Obviamente hay parámetros de decir, bueno, pues una persona que consume 4 copas al día, pues es un dependiente, ¿no? Pero pues es una forma de clasificar que hemos hecho, es una clasificación artificial eh, para, para decir, bueno, este es consumidor, ya es un dependiente, etcétera, pero justamente nuestro límite, pues es conociéndonos, o sea, no hay de otra manera. Sí, excelente, excelente. Hay una pregunta que me interesó mucho. Oscar Rodríguez nos pregunta, ¿cuál es la droga que más daña a la salud mental desde su perspectiva? La salud mental, híjole, todas, todas, no hay, cuando tú dejas de ser funcional, cuando tú dejas la droga por algo más, ya no estás funcionando y ya tu salud mental está deteriorada. A nivel de cerebro, ¿cuál droga mata más neuronas? Los inhalantes. Esos son rapidísimo y como vieron en las fotografías de resonancia, te hacen agujeros porque hay muerte neuronal y deja de funcionar esa parte del cerebro. Los inhalantes son de los más eh, rápidos en hacer esa muerte neuronal y la dependencia es muy complicada de tratarla. Eh, y bueno, pues hay muy pocos estudios sobre eso. Excelente, excelente. Bueno, no sé si mi compañera Adri nos quiera compartir algunas dudas que surgieron, si es que hay alguna o varias, en nuestra página de Facebook, en nuestra transmisión. Adri, te cedo la palabra un momento, si te parece bien. Gracias, Aldair. Bueno, antes que nada agradecerle a la doctora por su excelente charla y también a todos los que nos acompañaron a través de Facebook Live, que fueron alrededor de 150 personas. Y bueno, muchas gracias a los que se conectaron de Los Mochis, de Bahía de Banderas, de Ometepec, Gustavo Amadero, Acapulco, Veracruz, Tulancingo y bueno, de todas las partes que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Y bueno, hay varias dudas. Por ejemplo, una de ellas es de Sandra, que dice, ¿qué pasa con los hongos que tienen sustancias alucinógenas? ¿También puede existir una codependencia? Sí, está documentado desde hace mucho tiempo la dependencia a los alucinógenos. Hay como un mito de decir, no, pues es que no hace dependencia. No sé, hace pocos años decían que la marihuana no hacía dependencia, pero no quiere decir que si no hay estudios, no sepa si hace dependencia o no. En ese caso, los hongos sí son altamente dependientes, pero en realidad cualquier droga, o sea, no hay una droga que sea más dependiente o menos dependiente. Como les mostré, tiene que ver con el sistema de recompensa, con la cantidad de dopamina que llega a tu cerebro y con la descompensación que puede haber. O sea,
somos organismos muy complicados en cuanto a nuestro metabolismo y puede haber alguien que tolere más una sustancia y alguien que la tolere menos. Y por eso pueden decir, no, pues es que a mí no me hizo dependiente. Pero justamente todas las drogas llevan a esta región mesolímbica y llevan a desequilibrar esta química cerebral. De acuerdo. Acá tenemos otra, bueno, un comentario. Bueno, no, esta de Geraldine dice, tengo una pregunta. Alguien que nunca se haya drogado y solo lo hizo una vez con THC y entró en un mal viaje y desde ese día no volvió a ser la misma persona y ve su entorno con rareza como si estuviera en un sueño, una irrealidad. ¿Por qué le sucede esto si solo se hizo una vez? Híjole, pues justamente hay sustancias más duras que otras. Entonces, aunque haya sido una vez, como les estuve platicando, encienden estos receptores y si fue la dosis muy grande, posiblemente estos receptores se hayan descompuesto, como decirlo de alguna manera, y estas conexiones con las que tendría que estar conectándose en esa parte del cerebro, pues ya no está funcionando tan bien. La situación es que tendría que ir con un especialista para ver si hubo daño o solamente pues es cuestión de tiempo, ¿no? De acuerdo. Aquí hay un comentario que se me hizo súper interesante de Maggie. Dice, los intereses económicos jamás dejarán que algo como el cigarro o el alcohol salga del mercado, aun cuando la tasa de muertes por la causa va a la alta. Cuento de nunca acabar. Bueno, pues sí, tiene mucha razón. Y David pregunta, dice David Soto, yo tengo una pregunta, si las drogas hacen mucho daño por dentro, ¿es cierto que en algunos casos tiende a que la persona tenga cambios por fuera, ya sea infecciones? No sé si se refiere a como a este estado físico por fuera ya una vez que pues ves como a la gente ya muy en un muy mal estado, que ya físicamente se deterioran. Exacto. Muchas de las ocasiones las personas que son dependientes dejan de tener interés en su higiene, dejan de tener interés en pues seguir su vida cotidiana y su interés se enfoca a la sustancia a lo que están anclados. Creo que por ahí puede ir de que dejan de tener higiene como debería de ser. Lo que sí sabemos es que hay sustancias que se inyectan, como la coca, como otras sustancias, y son tan recurrentes las inyecciones en el mismo lugar que se pueden hacer infecciones cutáneas. Estas infecciones cutáneas se llaman cuerazos y muchos de los consumidores pues llegan a hacerse un daño tan grave que pueden perder la extremidad o el lugar donde se hicieron, donde se siguen inyectando. Y pues es muy complicado curarles esta herida, a pesar de que se les dan antibióticos, pues no tienen la higiene requerida para que se cierre su herida. Entonces, pues sí, puede llevar a muchas cosas físicas también. De acuerdo. Y bueno, ya como último comentario que pusieron es, les interesa mucho saber a dónde pueden acudir o dónde los pueden ayudar. No sé si esto tiene relación con lo que decía de, pues, primero tratar como tu enfermedad mental o tratar de que te diagnostiquen y luego, pues, un centro de rehabilitación, me imagino. Así es. Pues hay varios centros, centros de rehabilitación donde tienen que ver que haya un psiquiatra. Esa es la persona indicada para que los pueda diagnosticar y los pueda tratar. Por ejemplo, bueno, en la Ciudad de México, que es donde más sé, pues está el Instituto Nacional de Psiquiatría, está el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan Navarro, que ese es para niños y adolescentes, y está el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, que es para adultos.
Y en provincia, pues están también centros que la idea, los PGJs, no sé si los ubican, la idea de los nuevos tratamientos psiquiátricos es que en cada uno de estos centros haya una persona especializada en salud mental para poder atender tanto adicciones como pues otras enfermedades psiquiátricas que puede tener la población. De acuerdo, doctora. Pues muchas gracias por parte de Facebook Live. Es todo por nuestra parte. Aldair, te cedo la palabra nuevamente. Muchas gracias, Adri. Bueno, pues si gusta, las últimas preguntas para ya ir cerrando. Sí. Justamente debido a lo que hablábamos de hace ratito sobre la cannabis y esta cuestión. ¿Es una droga? No es nada inocente, digamos, aunque digan que es natural, pues la hiedra venenosa también es algo natural. Pero lo que sí que me llama la atención y que preguntan es, si es una droga y está mal fumarla porque te hace daño al cerebro, entonces, ¿cómo le hacen para usarla en el tratamiento del cáncer, por ejemplo? ¿Cómo le hicieron para hacer eso? Hay que quemar moto mejor. Bueno, es que aquí hay dos cosas. El tratamiento de uso medicinal no es la planta, no es fumarla, sino que a la planta le extraen el endocannabinodiol, que es, digamos, la sustancia activa de la planta. Entonces, ya que lo extraes, pues haces el medicamento. Así es como se hacen muchas medicinas. Por ejemplo, la aspirina se saca del ácido acetilsalicílico de uno de los árboles. Y sigue siendo natural, ¿no? Pero ya hay un proceso de extracción del químico que te va a ayudar a esta enfermedad. Y bueno, la situación de la cannabis, pues es que es una sustancia que tiene que ver directamente con la saturación de receptores en el cerebro. Entonces, sí, no es inocua, pero pues se tiene que tener la preparación para determinar si sí la tomas o no la fumas, ¿no? Como decían, todo está en el mercado, pero si tú te informas y sabes cómo te hace daño y qué es lo que te hace daño, pues probablemente no vayas y lo compres, no lo ingieras. Las nuevas directivas para tratar de tener menos dependencia, menos drogadicción, pues es que no es que te la quites del mercado, es que la persona la consuma lo que sea mayor, o sea, que no la consuma a edades pequeñas, que su consumo o su consumo de la sustancia sea cada vez a mayor edad. ¿Por qué? Porque les dije que el cerebro no estaba maduro. Entonces, si tú lo consumes, ya cuando tu cerebro está maduro, posiblemente ya no te haga tanto daño. Posiblemente ya no te enganches y ya no tengas dependencia. Pero si lo fumas a edades pequeñas, cuando tu cerebro todavía no madura, tienes mucho más riesgo de ser una persona dependiente a esa sustancia que estás consumiendo. Entonces, ahora es la prevención. Pero si tú no les dices por qué, pues te van a decir, bueno, ¿y por qué no me dejas, no? Claro. Digamos que cuando los muchachos se fuman un porro o peta o como le quieran llamar, lo que hacen es ingerir muchísimas sustancias que están presentes en la planta, a diferencia de una persona que está tomando un medicamento. En este caso, se ha extraído la sustancia útil para la enfermedad, mientras que en el otro caso, todo el conglomerado de sustancias te afectan, ¿no? Pero bueno, así es. Está muy bien. Y bueno, pues, usted... Bueno, ya es que ya nos ha comentado un poco sobre su opinión respecto a esta cuestión de la legalización de la marihuana, porque realmente, pues se trata más bien de
de informarles a los alumnos, como lo estamos haciendo ahora. Digamos que ellos no se les está diciendo, no lo hagas, sino se les está proponiendo pues el tema para que estén un poco más conscientes de si deciden consumir una sustancia, sepan qué es lo que puede pasar. Y bueno, Antonio, pues siempre perdón. se ha sabido que lo prohibido, pues es lo más buscado, ¿no? Pues no prohibir, simplemente informar. En efecto. Antonio, Leslie Janine está levantando la mano, no sé si quieres comentar algo, ¿verdad, Leslie? Sí, le puedes dar la... listo. Adelante, por favor. Tengo una duda. Por ejemplo, un compañero, bueno, amigo de aquí de donde yo vivo, tiene 17 años y dejó la escuela por drogas. Y le digo yo que deje esas cosas pues, porque son malas. Y dice, a mí no me tienes que mandar, bueno, nomás es una opinión mía, le digo. Y luego me dice, voy a dejar la escuela, que no sé qué, que no sirve para nada. Y si tengo hijos, yo les voy a decir que no sirve para nada y que sabe qué. Le dije, no sé, no es cierto. Al contrario, te ayudan. No, dice, a mí no me sirvió de nada. Yo iba bien reprobada, las maestras siempre me reprobaban y que sabe qué. Y le digo, ya estuvieras ahorita, estuvieras en tercero de prepa, le digo, ya estuvieras saliendo a la universidad, ya como quien dice, ya tuvieras una carrera, pero pues las drogas no te dejan y estás aquí afuera de mi casa, le digo, tembloroso, que estás llorando, que quieres droga y que esto y que el otro. Y le digo, tú eres muy joven, tienes 17 años, eres de mi edad y te dejó destruir la droga. Pues sí, es que me maltratan mucho en mi casa y de hecho no se la lleva en su casa, se la lleva aquí afuera. Excelente, muchas gracias por tu comentario. Pues sí, realmente muchas veces, bueno, yo creo que muchos de ustedes también han tenido algún conocido. Anoche que llovió, pues el canal de aquí cerca de mi casa se inunda fuerte y dijo él que se iba a aventar y que no sé qué, y entre todos fueron a rescatarlo porque ya se iba a aventar porque no soporta su vida según. Pues sí, precisamente por eso es tan importante, además de acompañarlos en su rehabilitación de la droga, pues también, como dice la doctora Alma, acudir a un especialista, ¿no? Porque pues esta cuestión de que se quiera quitar la vida en un momento de intoxicación es un síntoma de algo ya un poco más profundo. Así es. Y sí, pues es muy grave porque, bueno, yo ya mucho mayor, ya más que sesentona, pero yo tuve muchos compañeros que se arruinaron la vida, y que ya no pudieron seguir adelante. Se trastornó completamente su salud mental, su percepción del mundo, y pues ahí se quedaron. Y mucho que no hablamos de los hongos también, que aparte ya que estuvieron de moda en una época, no sé ahora, pero ahora hay tanto consumo de tantas, no sé, no sustancias, pero por ejemplo la ayahuasca que se ha vuelto tan común. Sí, Se oye a pues los jóvenes hablar de la ayahuasca para tener experiencias y para sacar lo que tienen dentro. Yo creo que es muy delicado. así es. Y bueno, se habla mucho de la necesidad de que tengan pues alguien que los escuche, ¿no? Y quizá en ese momento ellos tienen el valor de hacerlo, pero de esta manera también pueden encontrar profesionales que los pueden escuchar y que los pueden ayudar más que el consumo de ayahuasca o de hongos y demás, que va a ser momentáneo y pues ya ni se van a acordar de lo que dijeron, ¿no? O por qué lo están haciendo. Entonces, pues sí, es un tratamiento integral que pues tiene que ver con el profesional de psiquiatría para ver la situación mental, pero también un profesional en psicología para ver el contorno familiar y cómo contenerlo, y un nutriólogo, bueno, varios especialistas que ayuden a una verdadera rehabilitación y que justamente no tengan secuelas después de que hayan logrado dejar la dependencia a alguna droga. De acuerdo. No sé si gusten que vayamos cerrando, al menos, o alguno de mis compañeros, pues más bien me parece que Maru nos va a compartir algo antes de ir cerrando, pero bueno,
Las preguntas que Sí, quedaron nada más. pendientes. Ah, sí, dime. Es que alguien está levantando la mano, Aldair, perdón. Verónica Y ya lleva González. rato. No lo veo, discúlpenme. Ya ve que mi computadora ahí está muy... Verónica, y ya lleva un ratito con la mano levantada. Perdón, no la veía. Por favor, Antonio, ¿le puedes dar la palabra? Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. adelante. Gracias. Buenas tardes. Bueno, primeramente felicitar a la doctora. La verdad, su plática, más bien su conferencia, su exposición muy dinámica, muy entendible. ¿Quién es, perdón? Es que, bueno, me ayuden con esto, es que de verdad no veo quién Sí, no levanta te la mano. preocupes, es Verónica González. Sí, soy Adelante. de México, Canadá. Gracias. Decía, entonces, bueno, felicitar a la doctora. Y ahora mi pregunta sería, si la hipnosis No te podría escuchamos, ayudar. Verónica. ¿No se escucha? Aldair. Sí se escucha. No, sí la escuchamos. Tu máquina está fallando, yo creo, Aldair. Sí. ¿Continúo? Adelante, adelante. Gracias. Sí, entonces mi pregunta sería si la hipnosis puede apoyar a que uno vaya dejando esta adicción y también ahora hay unas inyecciones, más bien un chip que colocan para que también podamos ir dejando las adicciones. Entiendo que también obviamente es un trabajo integral, que obviamente mucho tiene que ver con lo psicológico por aquello de los abandonos, el que uno quiere sustituir o que quieres llenar esos vacíos, y por eso es de que sobre todo las adicciones en la etapa oral, ¿no? Que se dan, que es esto. Entonces, sí es un trabajo así integral, pero yo pensaba, más bien mi pregunta sería que si sí podría ser suficiente con la hipnosis. Eso es lo que quería preguntar. Gracias. No, Verónica. Estas cosas de hipnosis y de pastillas y de cosas son cosas milagro. Estos productos milagro no tienen un sustento científico. Y si no tienen un sustento científico, no te van a funcionar. Entonces, la respuesta es no. Hay que buscar un especialista que tenga sustento científico, como un psicólogo, como un psiquiatra, para que pueda ayudar en ese sentido. Porque estos productos milagro lo que hacen nada más es que gastes dinero. Muchas gracias, doctora. Tenemos más gente que levantó la mano, pero no sé si tiene todavía tiempo para contestar unas preguntas Pues más. 2, 3 minutos más nada más. Entonces, una sola pregunta, un solo pregunta o comentario más. Veo que el que levantó la mano es Kevin Pala. Sí. Sí, Kevin Palafox. Mi duda era que si me encuentro cerca de una persona que está consumiendo un cigarro de marihuana y el humo lo aspiro yo también, si sería el mismo daño que o sea, causar el mismo daño en mí y en el que se está consumiendo el cigarro, o más en mí y menos en él. O sea, ¿sería Sí. el mismo daño, sí o no? ¿Y cómo? Sí, mira, todavía no hay tantos estudios de fumadores pasivos, que en este caso tú serías una fumadora pasiva. Sin embargo, sí está entrando a tu cerebro las sustancias, no de la misma intensidad, pero sí es mejor sí que te alejes y que regreses cuando haya terminado de fumar. Muchas gracias, doctora. Gracias. Entonces, Maru, nuestra compañera Maru va a hacer un anuncio y ya vamos a cerrar con esto. Sí, muchas gracias, doctora, por tan importante información. Esperemos que seamos un eslabón de la cadenita y compartamos esta información para no caer en las adicciones. Nada más presentarles el concurso Leamos la Ciencia para Todos, invitarlos a participar en él. Si entran a nuestra página de Facebook, en las redes sociales pueden ver nuestro logo. Ahorita les doy la dirección. Bueno. Ay, no me deja. Listo.
Ok, esta es la convocatoria. Aquí pueden consultar las bases del concurso, el catálogo de libros y el registro. La página para encontrarlo es www.lascienciaparatodos.mx. El tema que nos habló la doctora el día de hoy, podemos encontrar un libro dentro de la colección La Ciencia para Todos que se llama De Neuronas, Emociones y Motivaciones, de la doctora Hermina Pasantes. Y también información muy interesante la pueden encontrar en Las Células de la Mente del doctor Ricardo Tapia. Tenemos 254 títulos, 158 de ellos electrónicos, divididos en 11 áreas temáticas. Abajo pueden ver las diferentes áreas que tenemos. Terminan de leer su libro y nos envían a la página que les voy a dar en un momento su reseña, su resumen o su ensayo redactado. Las categorías son 4. La categoría A es un resumen de 12 a 18 años. La categoría B es un ensayo de 19 años en adelante. La categoría C es un ensayo didáctico donde invitamos a todos los profesores de cualquier nivel educativo a que manden su trabajo. Y la categoría D es un texto libre. Es para todas las personas de 30 años en adelante. No tienen que estar inscritos a ningún sistema educativo, no tienen que ser estudiantes, puede ser cualquier persona que tenga ganas de leer y escribir. Es una invitación para ellos. Los trabajos deben enviarse a través del sitio www.lascienciaparatodos.mx/concurso. Ahí está muy fácil registrar y subir su trabajo para que puedan participar. La convocatoria se cierra el 31 de agosto. Están cordialmente invitados. Es todo por mi parte. Pues bueno, muchísimas gracias, doctora Almagen. Muchísimas gracias de verdad. Como que siento que estos temas, pues a pesar de que son un poco tabús, considero que deben ser informados a todos los alumnos. También quiero presentarle nuevamente, por si no la reconoció, a mi compañera Lorena. Nada más la quiero saludar rápido. Fue mi compañera en la materia de etnobotánica. Alma, tú estabas estudiando algo sobre el cazahuate, que hiciste un estudio. Yo estaba con Mari Carmen. Nada más quería saludarte rápido. Me da muchísimo gusto que estés tan alto, o sea, en un lugar tan bonito ahí. Bueno, ya sabemos que estás en el IMEGEN y te mando un fuerte abrazo y bueno, que sigamos en contacto. Claro que sí, Lore. Muchas gracias. Ay, y yo decirle que le mandan abrazos de CONALEP, las personas de CONALEP que se conectaron a través de Facebook, que muchísimas gracias, que fue muy interesante y que van a promover su videoconferencia. Gracias, espero que haya servido para algo. Muchísimo, sí, gracias. Pues